En 1907, San Pío X publicó dos documentos extraordinarios contra un movimiento intelectual al que consideró tan peligroso que lo describió como la síntesis de todas las herejías. Pero el modernismo no es simplemente una herejía más dentro de la historia de la Iglesia, es una forma completa de pensar sobre la religión, un sistema que transforma la manera de entender la verdad, la fe y la revelación. Y precisamente por eso su influencia resulta mucho más profundo y más difícil de identificar que la de un error aislado. En esta serie iremos descubriendo paso a paso cómo se articula ese sistema y por qué San Pío X lo consideró una amenaza tan decisiva para la fe católica. Para comprender por qué San Pío X sintió la necesidad de intervenir con tanta fuerza en 1907 mediante la publicación de Pascendi y el decreto de Lamentabili, es necesario situarse primero en el contexto intelectual y religioso en el que la Iglesia se encontraba a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. No se trata de un momento aislado, sino de una etapa en la que convergen múltiples corrientes filosóficas, científicas y culturales que poco a poco van configurando un nuevo clima de pensamiento en Europa y por extensión en aquellos ambientes académicos que comienzan a influir también dentro del mundo católico. La Iglesia en su historia había enfrentado numerosas crisis doctrinales y culturales, desde los primeros siglos con las grandes herejías cristológicas, pasando por las tensiones medievales hasta las rupturas de la Reforma protestante. Siempre había existido una confrontación entre la fe recibida de los apóstoles y las diversas interpretaciones o sistemas alternativos. Sin embargo, lo que San Pío X prescribe a finales del siglo XIX no es simplemente una repetición de conflictos anteriores, sino algo que él consideraba más profundo y más difícil de identificar con claridad en sus primeras manifestaciones. No se presenta como una negación frontal de la fe ni como un rechazo explícito de la religión cristiana, sino como un intento de reinterpretarlas desde presupuestos filosóficos nuevos. En el ambiente cultural de la época, el racionalismo había consolidado la idea de que la razón humana debía ser el criterio último para juzgar toda afirmación de verdad, relegando la fe a un plano secundario e incluso subjetivo. A esto se añadía el positivismo, que restringía el conocimiento verdadero a aquello que podía ser verificado mediante la observación empírica y el método científico, dejando fuera de consideración cualquier realidad que no pudiera ser medida o comprobada de este modo. Paralelamente, el desarrollo de ciertos métodos históricos críticos comenzaban a aplicarse a los textos sagrados y la tradición cristiana, presupuestos que no siempre eran compatibles con la doctrina católica, proponiendo nuevas formas de interpretar la escritura y la historia de la Iglesia. Estas corrientes no permanecieron confinadas a los ambientes estrictamente filosóficos o científicos, sino que con el tiempo comenzaron a influir en algunos sectores del pensamiento católico. Determinados estudiosos, teólogos y miembros del clero, inmersos en ese nuevo clima intelectual, intentaron establecer una conciliación entre la fe católica y las exigencias del pensamiento moderno. En muchos casos, su intención declarada no era destruir la fe, sino reformular su expresión para hacerla más comprensible al hombre contemporáneo. Proponía nuevas metodologías para el estudio de la escritura, nuevas formas de entender el desarrollo de los dogmas y nuevas aproximaciones a las experiencias religiosas, todo ello con el objetivo de presentar el cristianismo de un modo que consideraban más acorde con la sensibilidad intelectual de su tiempo. Desde fuera, muchas de estas propuestas podían parecer simplemente intentos legítimos de actualización o de diálogo con la cultura moderna. Sin embargo, San Pío X percibe que detrás de esas iniciativas no se encuentra únicamente una cuestión de lenguaje o de método, sino una transformación más profunda en la manera de concebir la relación del hombre con la verdad religiosa. No se trata en su análisis de ajustes periféricos, sino de una modificación progresiva de los principios mismos sobre los que descansa la fe. En ese contexto, donde el Papa introduce en Pascendi
una advertencia particularmente solemne, él recuerda que la misión confiada a la Iglesia por Cristo implica la custodia fiel del depósito de la fe, una responsabilidad que exige vigilancia constante frente a cualquier intento de introducir novedades que puedan deformar la enseñanza recibida. Y es precisamente ese punto donde San Pío X subraya un aspecto que considera especialmente grave. El peligro que identificó no proviene únicamente de fuentes externas a la Iglesia, sino que en muchos casos se encuentra actuando desde dentro de ella misma. En uno de los pasajes más significativos de la encíclica, San Pío X afirma que estos promotores de nuevas ideas no siempre se presentan como enemigos declarados de la fe, sino que en ocasiones actúan desde el interior de la comunidad eclesial, adoptando incluso el lenguaje de la reforma y del progreso. Según su análisis, su influencia resulta particularmente eficaz precisamente porque no se manifiesta de forma abierta y explícita como una oposición frontal, sino que se reviste de preocupación pastoral, de sensibilidad intelectual y de aparente fidelidad a la Iglesia. De este modo, su acción puede pasar inicialmente desapercibida, al mismo tiempo que introduce progresivamente nuevas formas de pensar que afectan a cuestiones fundamentales. San Pío X describe esta situación con gran preocupación, señalando que no se trata de desviación limitadas a aspectos secundarios de la teología, sino de una corriente que, en su conjunto, alcanza a los fundamentos mismos de la vida cristiana. Según su diagnóstico, estas nuevas formas de pensamiento no se limitan a reinterpretar una doctrina concreta, sino que terminan por influir en la comprensión de la razón humana, de la posibilidad del conocimiento de Dios, de la naturaleza de la fe, del sentimiento de la revelación, del valor de los dogmas, de la interpretación de la Escritura y de la propia figura de Cristo. Por ello, lo que está en juego no es simplemente una cuestión académica o disciplinaria, sino la coherencia interna de todo el edificio de la fe. Esa percepción lleva al Papa a utilizar una imagen especialmente fuerte para describir la situación. Si los principios fundamentales de la fe son alterados, entonces no se modifica únicamente una parte del conjunto, sino que se compromete la estructura entera. Como ocurre con un árbol cuya raíz ha sido dañada, los efectos de esa corrupción se extienden progresivamente a todas sus partes. Es esta comprensión global del problema la que explica la gravedad con la que San Pío X aborda la cuestión y su decisión de intervenir de manera formal y pública. Finalmente, el Papa expresa que ha llegado un momento en el que no es posible permanecer en silencio. Después de haber intentado diferentes aproximaciones pastorales, considera necesario exponer con claridad la naturaleza del problema para proteger la integridad de la fe y ayudar a los fieles a comprender la magnitud del desafío de la Iglesia que enfrentará. Sin embargo, esa advertencia no es todavía la exposición detallada del sistema que él denomina modernismo, sino la preparación para comprender por qué será necesario analizarlo en profundidad. Y es precisamente aquí donde surge la pregunta que guiará la siguiente parte de la encíclica y también nuestros próximos pasos en esta serie. Si el peligro no consiste simplemente en errores aislados, sino en una forma coherente de pensamiento que atraviesa múltiples dimensiones de la fe, entonces es necesario comprender con precisión qué es aquello que San Pío X identifica como modernismo, y por qué considera que no se trata de una doctrina única, sino de un sistema completo que afecta a toda la estructura de la religión. Después de describir el contexto en el que surge la crisis, San Pío X plantea una cuestión decisiva que marca el punto de partida de toda su análisis. El problema, tal como él lo percibe, no puede reducirse a una colección de errores aislados ni a la suma de opiniones individuales que, por casualidad, se apartan de la doctrina católica. Lo que él observa es algo más complejo y, en cierto sentido, más difícil de combatir, porque no se trata simplemente de una afirmación equivocada aquí o allá, sino de una manera coherente de pensar que atraviesa múltiples disciplinas y que se expresa de formas distintas según el ámbito en el que actúa.
Por esa razón el Papa insiste en que los modernistas no presentan sus ideas de manera sistemática desde el principio, no suelen exponer un cuerpo doctrinal cerrado ni un conjunto de tesis organizadas de forma explícita. Más bien sus ideas aparecen dispersas, fragmentadas, adaptadas al lenguaje del ámbito en el que se encuentran trabajando, ya sea filosofía, la exégesis bíblica, la teología o la historia. Estas dispersiones, sin embargo, no es un signo de incoherencia interna, sino una estrategia intelectual que dificulta reconocer la unidad del sistema en su conjunto. De ahí que San Pío X considera necesario reunir todas estas piezas aparentemente desconectadas para mostrar su verdadera relación interna. En ese sentido, el Papa afirma que su propósito en Pacendi no es simplemente refutar afirmaciones individuales, sino reconstruir el sistema completo del modernismo, para hacerlo visible en su totalidad. Solo cuando se contemplan todas sus partes juntas es posible comprender su lógica interna y las consecuencias que se derivan de ella. Lo que en un autor puede aparecer como una tesis filosófica, en otro como una propuesta teológica y en otro como un método histórico, pertenecen en realidad, según el análisis de San Pío X, a una misma estructura de pensamiento. Y es precisamente en este punto donde se introduce la tesis central de esta serie, que nos servirá como clave interpretativa para todo lo que sigue. El modernismo no es un error aislado, es un sistema completo que comienza con el agnosticismo, transforma la fe en experiencia, convierte el dogma en evolución y termina reformando toda la religión. Comprender cómo funciona este sistema es esencial, porque muchas de sus formas de pensar han influido profundamente en la cultura moderna. Incluso cuando no se aceptan conscientemente sus conclusiones, es posible asumir sin advertirlo algunos de sus presupuestos fundamentales, que luego condicionan la manera de entender la verdad, la fe y la religión. San Pío X considera, por tanto, que no basta con refutar una afirmación concreta sin atender al conjunto de la forma parte. Por ello, Pacendi decide presentar una reconstrucción global del pensamiento modernista, mostrando cómo cada elemento se conecta con los demás y cómo todos ellos dependen de ciertos principios filosóficos fundamentales. Este método permite ver que lo que podría parecer una serie de opiniones dispersas constituye en realidad en una estructura orgánica, en la que cada parte refuerza y presupone las demás. Es en ese contexto donde el Papa ofrece una de las descripciones más importantes de toda la encíclica al señalar que el modernismo no es un tipo único de pensador, sino que desempeña múltiples funciones intelectuales según el ámbito en el que se sitúe. En otras palabras, no se presenta siempre bajo la misma máscara, sino que adopta distintos roles que en conjunto configuran su sistema completo de pensamiento. San Pío X resume esa realidad afirmando que el modernista es al mismo tiempo filósofo, creyente, teólogo, historiador, crítico, apologista y reformador. Cada uno de esos roles corresponde a una dimensión distinta del mismo sistema, y cada uno contribuye a construir una visión global de la religión que atraviesa todos los niveles de la vida intelectual y eclesial. Como filósofo establece los principios básicos sobre la capacidad del conocimiento humano y su relación con la realidad divina. Como creyente describe el origen de la experiencia religiosa en el interior del sujeto. Como teólogo, desarrolla las consecuencias doctrinales de esa experiencia. Como historiador, reinterpreta el desarrollo de la fe a lo largo del tiempo. Como crítico, analiza los textos sagrados según nuevos métodos. Como apologista, intenta defender la religión frente al mundo moderno desde esos mismos presupuestos, y como reformador, propone cambios concretos en la vida de la Iglesia basados en esta visión global. Esta enumeración no es meramente descriptiva, sino estructural.
permite comprender que para San Pío X el modernismo no es una especialidad académica ni una escuela teológica concreta, sino un sistema integral que abarca toda la experiencia religiosa desde múltiples ángulos. Y precisamente por eso esta lista se convierte en la hoja de ruta de toda esta serie, ya que cada uno de esos roles será desarrollado en profundidad en los episodios que vamos a continuar, permitiendo ver cómo se articulan entre sí dentro de una única esquema de pensamiento. De este modo, lo que en este punto se presenta de forma sintética se desplegará progresivamente en los capítulos posteriores, mostrando cómo cada dimensión del modernismo contribuye a formar una visión global de la religión que San Pío X considera profundamente incompatible con la fe católica. Y es a partir de esa reconstrucción sistemática que se hace posible comprender la gravedad del fenómeno que él está analizando, cual llamamos modernismo. Una vez que San Pío X ha reconstruido el sistema modernista en su conjunto, surge inevitablemente una nueva pregunta. ¿Por qué considera que este fenómeno representa un peligro tan grave para la fe católica? La respuesta del Papa no se limita a señalar la existencia de múltiples errores doctrinales ni advertir sobre desviaciones puntuales en el pensamiento teológico. Su diagnóstico es más profundo y estructural. Por lo que él percibe no es una serie de afirmaciones independientes, sino un conjunto de ideas interconectadas que se sostienen mutuamente y que precisamente por esa conexión interna adquieren una fuerza particular. San Pío X insiste en que no se trata de errores dispersos que puedan ser corregidos de manera aislada sin afectar el resto del sistema. Por el contrario, lo que describe en una construcción intelectual coherente en la que cada elemento depende de los demás y en la que la modificación de un principio fundamental recuperte necesariamente en todas las áreas del pensamiento religioso. Esta interdependencia es lo que en su análisis convierte al modernismo en un fenómeno especialmente difícil de combatir mediante refutaciones parciales. El Papa subraya que las distintas afirmaciones modernistas no deben entenderse como opiniones independientes que coexisten por casualidad, sino como partes de una estructura unificada. Cada una de ellas encuentran su sentido dentro del conjunto y a la vez contribuye a reforzarlo. Por eso advierte que aceptar una sola de estas ideas, incluso de forma limitada o parcial, puede conducir progresivamente a la aceptación de las demás, ya que todas ellas están lógicamente encadenadas dentro del mismo sistema de pensamiento. Y es aquí donde San Pío X introduce una de las expresiones más conocidas de toda la encíclica al definir el modernismo como la síntesis de todas las herejías. Esta afirmación no debe de entenderse como una simple fórmula retórica, sino como una descripción precisa de su diagnóstico teológico. Por ello, el Papa no está diciendo únicamente que el modernismo contiene muchos errores diferentes, sino que esos errores no son originales en su contenido, sino que provienen de esas diversas corrientes anteriores que han sido reunidas, reorganizadas y sistematizadas dentro de una nueva estructura. El punto clave de esa afirmación es precisamente ese carácter sintético. San Pío X no considera que el modernismo haya inventado nuevas herejías en sentido estricto, sino que ha tomado elementos ya presentes en la historia del pensamiento moderno y los ha integrado en una visión global de la religión. De ese modo, ideas que en otros contextos podían aparecer de forma aislada, adquieren ahora una coherencia interna dentro de un sistema único que abarca toda la experiencia religiosa. Entre los elementos que el Papa identifica como fundamentales en el síntesis se encuentra, en primer lugar, el agnosticismo, entendiendo como la tesis según la cual la razón humana no puede alcanzar un conocimiento verdadero de Dios.
A partir de esa limitación inicial del conocimiento racional, el sistema moderno desplaza el centro de la religión hacia la experiencia interior del sujeto, dando lugar a una forma de subjetivismo en el que la fe ya no se entiende principalmente como adhesión a una verdad revelada externamente, sino como una expresión de una vivencia interior. A partir de ese desplazamiento inicial se introduce la idea de la evolución dogmática, según la cual las formulaciones doctrinales no poseen un valor definitivo e inmutable, sino que deben desarrollarse y transformarse con el tiempo para adaptarse a las nuevas necesidades de la conciencia religiosa. De este modo, la verdad revelada deja de ser concebida como algo estable y permanente y pasa a entenderse como una realidad dinámica sujeta a cambios históricos. Finalmente, este conjunto de presupuestos conduce a una forma de relativismo histórico, en el que la interpretación de la fe queda condicionada por los contextos culturales y las etapas del desarrollo humano. La religión ya no se presenta como la transmisión fiel de una verdad objetiva recibida de Dios, sino como el resultado de procesos históricos y psicológicos que varían según las circunstancias. Lo que San Pío X subraya con especial fuerza es que estos elementos no funcionan de manera aislada, sino que se integran en un único sistema coherente. El agnosticismo abre la puerta al subjetivismo. El subjetivismo conduce a la evolución dogmática, y esta a su vez desemboca en el relativismo histórico. Cada etapa prepara la siguiente y todas juntas forman una estructura intelectual cerrada que redefine completamente la naturaleza de la religión. Por esta razón, el Papa considera que el peligro del modernismo no reside únicamente en sus afirmaciones individuales, sino en la lógica interna que las une. Y es precisamente esta unidad sistemática la que justifica su caracterización como la síntesis de todas las herejías, una expresión que resume la gravedad del fenómeno desde el punto de vista doctrinal y que prepara el terreno para comprender por qué la Iglesia se vio obligada a intervenir con tanta firmeza. Una vez establecido que el modernismo no consiste en una serie de errores aislados, sino de un sistema coherente de pensamiento, se vuelve necesario comprender la naturaleza de los dos documentos de la Iglesia publicado en 1907 para afrontar este fenómeno: el decreto Lamentabili Sani Exitu y la encíclica Pacendi Dominici Gregis. Ambos textos están íntimamente relacionados, pero cumplen funciones distintas dentro de la respuesta magisterial de la Iglesia. En primer lugar, el decreto Lamentabili puede entenderse como una intervención doctrinal que tiene como objetivo principal señalar y condenar una serie de proposiciones concretas que circulaban en el ámbito teológico y académico de la época. No se trata todavía de un análisis sistemático del pensamiento modernista en su conjunto, sino de una identificación precisa de afirmaciones particulares que se consideraban incompatibles con la fe católica. Estas proposiciones abarcaban diversos temas, desde la revelación y la escritura hasta la naturaleza de la fe, la figura de Cristo y la comprensión de los sacramentos. La necesidad de este tipo de intervención se explica por el contexto en las que estas ideas se difundían. Muchas de ellas no aprecian siempre de forma organizada o explícita, sino que circulaban en escritos, conferencias y debates teológicos en los que se mezclaban distintos niveles de argumentación. Esa dispersión hacía difícil percibir con claridad su alcance doctrinal, especialmente para los fieles que no están directamente implicados en las discusiones académicas. Por esa razón, la Iglesia consideró necesario reunir esas afirmaciones y examinarlas de manera explícita, para señalar con claridad aquellas que resultan incompatibles con la enseñanza católica. Sin embargo, Lamentabili no pretende ofrecer todavía una explicación completa del fenómeno modernista. Su función es más bien delimitadora. Identifica proposiciones concretas, las expone y las condena, mostrando así que no todas las opiniones que circulaban en aquel contexto podían ser consideradas compatibles con la fe.
y en ese sentido actúa como una respuesta directa a la confusión doctrinal que se había generado en ciertos ámbitos intelectuales. Por su parte, la encíclica Pascendi Dominici Gregis tiene un alcance diferente y más profundo. Mientras que Lamentabili se centra en la condena de proposiciones individuales, Pascendi intenta ir más allá en los enunciados aislados para analizar la estructura interna que la sostiene. San Pío X no se limita a señalar errores particulares, sino busca comprender cómo esos errores se relacionan entre sí y qué tipo de sistema intelectual los hace posible. De este modo, Pascendi no solamente identifica afirmaciones erróneas, sino que también diagnostica las causas que las originan. El Papa examina los principios filosóficos subyacentes, las presuposiciones epistemológicas y las consecuencias teológicas que se derivan de ellas. Su objetivo no es únicamente refutar, sino explicar cómo se articula el pensamiento modernista en su conjunto y por qué adquiere la forma de un sistema coherente. Además de este análisis, la encíclica no se limita a dimensiones puramente críticas, sino que también ofrece una respuesta pastoral y doctrinal. En ella se propone medidas distintas a proteger la fe, tanto al ámbito intelectual como en la vida de la Iglesia, mostrando que la preocupación del Papa no es únicamente teórica, sino también práctica y pastoral. Y en ese sentido puede decirse que ambos documentos cumplen funciones complementarias dentro de la respuesta de la Iglesia. Lamentabili ocupa el lugar de identificar los errores concretos que debían ser señalados y corregidos, mientras que Pascendi ofrece la explicación más profunda de cómo esos errores se articulan dentro de un sistema de pensamiento más amplio. Uno actúa como catálogo de proposiciones condenadas, mientras que el otro proporciona la clave interpretativa que permite comprender su unidad interna. Después de haber presentado el contexto histórico, la naturaleza del modernismo y la función de los documentos principales de San Pío X, es posible ahora ofrecer una visión general del camino que seguirá esta serie. Ese recorrido no es simplemente una organización temática, sino una progresión estructurada que sigue el mismo análisis desarrollado en Pascendi, donde el modernismo es descompuesto en sus distintas dimensiones para poder ser comprendido en su totalidad. La finalidad es ayudarles a todos ustedes que están escuchando estos videos a ver desde el inicio la lógica interna del conjunto de la serie. No se trata de episodios independientes sin relación entre sí, sino de partes de un único análisis que se desarrolla de manera progresiva, mostrando cómo cada dimensión del modernismo se conecta con las demás hasta formar un sistema completo. En la primera parte de la serie se abordará el modernismo como filósofo. En esta etapa se examinará los principios fundamentales que sostienen todo el sistema, especialmente en la que respecta el conocimiento humano, la posibilidad de conocer a Dios y las bases epistemológicas sobre las que se construye en el pensamiento modernista. Este punto es esencial ya que es en el ámbito filosófico donde se encuentran los presupuestos iniciales que condicionan todas las demás. A continuación, en la segunda parte, se analizará el modernista como creyente y teólogo. Aquí se estudiará cómo esos principios filosóficos influyen en la comprensión de la fe y en la formulación de la doctrina, dando lugar a nuevas interpretaciones de las experiencias religiosas y del desarrollo de los dogmas. Esta sección permitirá ver cómo la transformación filosófica se traduce en consecuencias teológicas concretas. La tercera parte estará dedicada al modernismo como historiador y crítico, y en este nivel se examinará cómo el pensamiento modernista reinterpreta la historia de la Iglesia y el análisis de los textos sagrados, aplicando métodos presupuestos que modifican la comprensión tradicional de la revelación y de la transmisión a lo largo del tiempo. En la cuarta parte se abordará la relación del modernismo con la Sagrada Escritura, analizando cómo se reinterpretan los textos bíblicos a la luz de sus nuevos criterios y qué consecuencias tienen esto para la comprensión de la inspiración, la autoridad y el sentido de la Escritura dentro de la vida de la Iglesia.
La quinta parte se centrará en el modernista como apologista y reformador, mostrando cómo este sistema de pensamiento se presenta frente al mundo moderno y cómo propone cambios concretos en la estructura y en la vida de la Iglesia a partir de sus propios principios internos. La sexta parte estará dedicada a los errores concretos condenados en la Amentabili, donde se analizarán de manera más sistemática las proposiciones específicas que fueron señalados por la Iglesia para comprender mejor su contenido y su relación con el sistema general. La séptima parte se centrará en los remedios propuestos por San Pío X frente al modernismo, especialmente en Pacendi y en otras disposiciones disciplinarias, mostrando no solo el diagnóstico del problema, sino también la respuesta de la Iglesia ante esta crisis. Finalmente, la octava parte abordará la cuestión de la actualidad del modernismo, preguntándonos si este modo de pensar sigue presente en la cultura contemporánea y de qué manera sus presupuestos pueden seguir influyendo en la forma de comprender la fe en el mundo actual. De este modo, la serie no se limita a una exposición fragmentaria de temas, sino que sigue un desarrollo progresivo que permita comprender el modernismo como un sistema completo, tal como lo describió San Pío X, y que conduce finalmente a una reflexión sobre su relevancia en el día de hoy. Al llegar al final de esa primera aproximación al pensamiento de San Pío X sobre el modernismo, es importante no perder de vista el horizonte con el que concluye la propia encíclica. Después de haber descrito con gran detalle la naturaleza del problema, su estructura interna y la gravedad de sus consecuencias, el Papa no presenta su respuesta en términos de rechazo a la inteligencia humana o de oposición al legítimo desarrollo del conocimiento. Su perspectiva es distinta y más profunda. La Iglesia en su enseñanza constante no ha terminado nunca el verdadero progreso de la ciencia ni el recto uso de la razón. De hecho, entiende la razón humana como un don de Dios, capaz de llegar a las verdades fundamentales acerca del mundo y de la existencia del propio Dios. Por ello, la respuesta de la Iglesia ante los errores que analiza San Pío X no consiste en una negación del pensamiento racional, sino en una purificación de sus presupuestos cuando éstos se apartan de la verdad revelada. Y en ese sentido, el Papa insiste en que el problema del modernismo no se resuelve mediante una oposición entre fe y razón, como si ambas fueran incompatibles o estuvieran condenadas a enfrentarse entre sí. Por el contrario, la visión católica afirma la armonía entre ambas, reconociendo que la razón puede alcanzar verdades reales y que la fe perfecciona y eleva el conocimiento humano sin destruirlo. La respuesta de la Iglesia, por tanto, no es el anti-intelectualismo, ni el rechazo del estudio, ni la desconfianza hacia el pensamiento crítico, es más bien la afirmación de una verdad que se presenta como una unidad a la razón y la fe, en la que ambas se complementan dentro de un orden superior que proviene de Dios. Esta unidad es la que permite mantener la coherencia de la visión cristiana del mundo frente a las tensiones introducidas por los errores modernistas. San Pío X concluye su encíclica con un tono de firmeza doctrinal, pero también de confianza sobrenatural. No se trata únicamente de un análisis intelectual, sino una preocupación pastoral por la salvación de las almas y por la integridad de la fe en la Iglesia. Por ello su mirada se dirige también a la fuente última de esperanza cristiana, Cristo, autor y consumador de la fe, y la intercesión de la Santísima Virgen María, a quien la tradición ha invocado como protección contra todo error que se opone a la verdad revelada. En este marco de confianza sobrenatural, la Iglesia reafirma que la verdad no depende de las modas intelectuales de cada época, sino de la fidelidad a la revelación divina custodiada a lo largo de los siglos. Esta convicción es la que sostiene toda la respuesta de San Pío X frente al modernismo y la que da sentido último a su intervención. Si queremos comprender por qué San Pío X llamó al modernismo la síntesis de todas las herejías, debemos comenzar por su fundamento filosófico. Todo el sistema descansa sobre una afirmación decisiva que la razón humana no puede conocer verdaderamente a Dios. Todo este sistema comienza en un punto concreto: la idea de que la razón humana no puede conocer verdaderamente a Dios,
conocido como el agnosticismo. Por esa razón, en la siguiente parte comenzaremos precisamente con esta cuestión fundamental, examinando cómo el modernista entiende el conocimiento humano y por qué este punto inicial condiciona todas las demás.